Muy buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Ricardo Andrés Arias López y soy estudiante de Contabilidad Pública. En este video vamos a dar cumplimiento al caso número 4 de evaluación de factores de inestabilidad económica. Mi nombre es Ricardo Andrés Arias López y mis compañeros son Ariel Alejandro Rincón Rodríguez, Ana María Castro Penagos, Kennedy Alexander Durango Herrera y Camilo Galarza Olaya. Presentado el trabajo a la tutora Olga Matallana y somos el grupo número 7. Como introducción, podemos decir que el presente trabajo es dando cumplimiento al caso número 4 que se nos propone en el curso de macroeconomía, y para el cumplimiento de dicho trabajo nos estamos documentando con el material bibliográfico de la unidad número 3 del curso, y el desarrollo del presente trabajo nos permitirá desarrollar la comprensión intelectual y el uso correcto de la terminología propia del curso, y nos dará herramientas para entender cómo ha cambiado el comportamiento macroeconómico en el mundo a lo largo de la historia e identificar cuáles han sido los cambios más importantes a lo largo del tiempo. Entonces, el objetivo general del trabajo es argumentar acerca de la información económica, demostrando un conocimiento acerca de los principales problemas macroeconómicos y sus consecuencias por medio de los documentos realizados y leídos. Entonces son 5 preguntas a las cuales voy a ir dando respuesta una a una. Primera, ¿qué significa en términos económicos un déficit presupuestario? El déficit presupuestario hace referencia al déficit fiscal previsto por el gobierno al realizar los presupuestos del periodo siguiente normalmente a un año. Las administraciones públicas tienen la obligación de realizar un presupuesto para saber cuáles serán los ingresos y gastos del próximo año. Para ello sabrán con anterioridad si un Estado se encuentra cerca o no de tener un déficit. El déficit fiscal se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. Cuando hablamos del conjunto de las administraciones públicas de un país se conoce como el déficit público, contexto en el cual se pueden considerar sinónimos, ya que en cualquier caso se relaciona con la situación de la cuenta general de una administración pública. La forma de paliar los déficits en las cuentas públicas de las administraciones son 3: el incremento de ingresos para financiar gastos, reduciendo gastos o una combinación de ambas. Segunda pregunta, ¿qué implicaciones tiene para una economía la deuda pública? El pronunciado incremento de la deuda pública y privada tuvo lugar no solo en países avanzados, sino también en los emergentes, en la antesala de la crisis financiera del 2008 y 2009, y durante la Gran Recesión llamó la atención sobre sus efectos nocivos para el crecimiento de las economías. Sin embargo, la deuda pública no es perjudicial por sí misma. Su efecto depende tanto del tipo de gasto que financia como su magnitud. En general, cuando se fondea la inversión y esta es más rentable que el servicio de las obligaciones, de manera que genera los ingresos para pagar los intereses y la amortización correspondiente, entonces favorece la expansión de la actividad económica. Nos puede interesar que pese a las tasas de interés los colombianos se siguen endeudando. En cambio, cuando financia el consumo a mediano plazo se puede volver problemática porque no genera los ingresos suficientes para servirla. En este caso, más allá de cierto monto, puede resultar perjudicial para el crecimiento si compromete una parte muy importante del ingreso de manera que impida llevar a cabo suficiente inversión o comprima la capacidad de consumo de los diferentes hogares de una nación. Cuanto a la pregunta 3 nos dice que dice, acorde a la lectura, explica la evolución de la deuda pública en América Latina. Las políticas económicas establecidas en cada país intentan mantener estable su economía financieramente para tratar de estabilizar la deuda pública. Entonces vamos a ver una pequeña línea del tiempo para saber cómo ha sido la deuda pública en América Latina. Entre los periodos del 70 y 89 y desde el 98 al 2003 se presentó una gran acumulación de deuda enmarcada por la crisis petrolera, donde los altos precios del crudo representaron mayores recursos para ciertas economías y encareciendo aquellas economías más débiles. Durante los 90 y 97 y desde el 2004 al 2008, Chile, Ecuador y Panamá y Perú presentaron reducciones en su porcentaje de deuda pública, pasando del 99 casi el 40%.
Entre los años 2009 y el 2014 se ha presentado una estabilización de la deuda y puede considerarse un periodo de auge económico representando casi el 34% del PIB de países de América Latina. 4. ¿Qué efectos provoca la crisis de la deuda de los 80 en América Latina? Y América Latina se vio afectada por un incremento de la tasa de interés internacional y un descenso de la demanda de productos para la exportación, una salida de capitales y un aumento del peso de la deuda. Tal como se señala en el CEPAL 2003, la crisis de la deuda externa que se estalló en 1982 marcó el inicio de un largo periodo de intensos ajustes macroeconómicos, gran variabilidad del crecimiento y reformas estructurales cuya eficiencia fue inferior a la esperada. Durante la década de 1980, la combinación de un escaso crecimiento económico con el retiro de recursos financieros y las consiguientes depreciaciones de las monedas nacionales en un marco masivo dolarizado amplió los déficits fiscales y agravó el peso de la deuda pública. 5. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública a corto y largo plazo? Los efectos que tiene la deuda a corto plazo es un buen balance fiscal equilibrado que le permite estimular y desarrollar el crecimiento interno, impulsar la economía y hacer frente a las representaciones económicas o estados de excepcionales que requieren de especial atención y el país no cuente con recursos económicos suficientes para hacerle frente. Por otro lado, los efectos que tiene a largo plazo la deuda pública es el comprometer un porcentaje de su PIB para el pago de la deuda, la cual no podremos cuantificar debido a la fluctuación del valor de las monedas extranjeras, principalmente el dólar frente a la moneda local. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que las deudas no siempre son perjudiciales por sí mismas, sus efectos están relacionados con el tipo de gasto que se financia y también su magnitud. No es recomendable que una economía permita acumular la deuda pública en exceso porque incrementa el riesgo soberano y el costo de la financiación. La deuda pública se encuentra arraigada en el desarrollo de los países que encuentran o reciben grandes volúmenes de recursos financieros y los que se encuentran en vía de desarrollo como el nuestro. También podemos decir que un país adquiere deudas con economías internacionales tampoco representa un problema, ya que es una actividad dinamizadora de la economía. Entonces esta es la bibliografía que, como ya dijimos, corresponde a la unidad número 3 y así doy por terminado este video.